Así ya voy a tener dos videos hechos. Majo Online. A ver, ¿qué tengo que decir de este? Este en especial es curioso, ¿ok? Es una agencia VTuber que sí, es parte del negocio que yo de hecho quería hacer, pero no lo hice porque, oh sorpresa, fácil, no es, no es. La mayoría de los negocios que yo siempre intento invertir o entrar, siempre tengo dos problemas. Uno, la tecnología y segundo, la gestión. Entonces, este negocio yo no pude entrar, pero sí entiendo cómo se maneja y cómo funciona. Les voy explicando básicamente. Cuando se hace una agencia VTuber es exactamente lo mismo que una agencia de música o una agencia para otra cosa. Lo que ustedes hacen es básicamente proporcionar el servicio, o sea, ustedes proporcionan el personaje, el avatar, básicamente, el avatar, la actitud, el diagrama, las redes sociales, la gestión de redes sociales. Es básicamente como las networks de YouTube, solamente que estas sí funcionaban. Y tenían que funcionar porque ese era el negocio. ¿Cuál es el tema? El creador que hizo esto es polémico, pero a matar es polémico, literalmente. Muchos casos de abuso y demás, así que sí, está bélico. Y además de eso, este tipo conocía muy bien Internet, sabiendo que obviamente la Rule 34 funciona más de lo que realmente la gente puede pensar. Y algunos dirán, ¿cómo? O sea, sí, literalmente este güey se aprovechó de la forma pervertida para literalmente generar mucho dinero. Y crear una agencia VTuber, obviamente, para la espalda. Es todo un tema gigante, complicado, y que yo realmente no estuve metido. O sea, yo esta historia yo no la conocí tiempo después. Pero yo nunca me metí en esas agencias de VTuber porque nunca me gustó. Dije, o sea, más encima ellos tienen el personaje, o sea, ellos tienen, por legalidad, derecho del personaje, la autoría de la voz, bueno, no de la voz, de quién interpreta la voz, eh, las características de este, la gestión de redes sociales, entonces finalmente no es tuyo. Entonces es básicamente actuar, o sea, es literalmente trabajar de actor con cierto reconocimiento de voz, pero sin derecho a nada, o sea, sin derecho a la plata, sin derecho a lo otro. Entonces yo dije, güey, si quiero vivir esclavizado, mejor me esclavizo a mí mismo, pero no voy a andar jugando con gestiones, ni con terceros, ni con nadie, si la cuestión es mía. Entonces yo fabriqué mi propio personaje, pero en esos tiempos muchas personas muy grandes de los VTubers nacieron de esta agencia, porque esta agencia vieron el negocio y dijeron, güey, el anime es tan popular que literalmente mucha gente está haciendo esto. Y esto nació más de Japón, o sea, más de Japón porque esto es mucho más común en Japón. Acá decir algo, acá existe una enfermedad que quizá algunos no conozcan. Esta enfermedad es la disociación del personaje. Literalmente ellos llegan a tal punto de creer que literalmente el personaje es comida real, entonces esta persona disocia en eso. O sea, me acuerdo de un caso muy fuerte de que una chica que trabajaba en una agencia VTuber, literalmente se le murió el papá. Y cuando se le murió el papá, ella dio una pausa y simplemente no estuvo durante un tiempo. Y después, cuando ella volvió a aparecer como VTuber, la odiaron mucho, le dijeron, oye, pero si tú no viniste, esto, lo otro. Y ella dijo, wey, se murió mi papá, tenía que estar ahí. Entonces, piensa el nivel de disociación que llegó a tal punto de que las personas no comprenden que este personaje no es real, compadre, que es una persona que está detrás. Entonces, ese es el tema. Por eso que también las VTuberías se han vuelto tan populares porque se ahorran el problema de básicamente eso. Pero claro, la IA es monótona, aburrida, no existe aleatoriedad. Y entonces, ese es el tema. Entonces, sí, es complicado. Es complicado, complejo. Y todo lleva su tiempo. Pero bueno, eso no va a arruinar mis planes para fabricar una VTubería en tiempo próximo. Pero antes de eso voy a seguir hablando de este caso que es interesante, tiene picadito y tenemos que hablarlo. Así que vamos a hablarlo. Ya, chao, Priscila. Santos. Antes de que esta historia comience, hay que contar otra historia algo diferente, que comenzó varios años antes del otro lado del mundo. Durante 2020, el fenómeno de los VTubers vio su primera exposición al mundo occidental a través de quienes eran sus mayores exponentes en otras partes del mundo y en otras comunidades en línea. Usuarios como Carl Gura para los angloparlantes, Ana Alued en China o Toda por la gente se supuesto volvió Kiryu loca, Koko, loca. entre muchos otros Irónicamente que esto yo ya lo vinieron de sabía. Japón. Entonces por eso es que yo fui como de los primeros que empezó con esto como independiente.
Y yo casi formé la agencia, pero no lo hice porque al final era un problema, el contrato. ¿Ok? Es tan complicado la gestión y conocer gente que no. Bueno, Pero sí estuve siendo un así, tiempo muy trabajando de rápidamente ello. usuarios a lo largo de De toda hecho, América ustedes pueden Latina y encontrar España dos quisieron avatar darle una crews. oportunidad a este nuevo formato que tenía toda la pinta de ser el verdadero futuro de la Sí. creación de contenido. Pero si bien muchos usuarios trataron de Irónic- utilizar los recursos que tenían a mano para comenzar Irónicamente, mucha gente también, me acuerdo, se hizo un negocio el fabricar los avatares. Fabricar los avatares, hacer gestión, y yo me acuerdo que vi harto tutorial. Fue una locura, una locura. su propia carrera por mano propia, algunos otros adoptaron una filosofía algo diferente. Si Básicamente, voy a ser afianzarse VTuber, una agencia. lo voy a hacer con los principales referentes que la Estos comunidad hispana eran adoptó a las la de hora de Japón que trabajaban y luego trabajaron la otra que tratar de fue entender cómo Mahou. se Esa tenían que es la hacer que las viene de cosas, Latinoamérica. y muchos de una Y fue entidad del literalmente todo. una copia, o Porque sea, un miren, a copy y la hora de hablar pega. de todos esos temas, no se imaginaría, especialmente hoy en día. Tienes que estudiar y apegarte al algoritmo, manejar redes sociales, hacer publicidad, crear Es una locura. difusión, manejar comunidades y una gran serie de cosas que ahorita Como tu sinceramente es que ni trabajo. siquiera me puedo acordar bien del todo. Muchos elegimos hacer esto por cuenta propia, pero al mismo tiempo puede que haya mucha gente que no tenga ya sea el conocimiento técnico, el tiempo o la energía para hacerlo, y para esa gente No, y piensa que puedes estar años sin tener resultados. A mí me pasó. Estuve 8 años sin tener resultados, sin plata. Entonces imagínate luchar sin resultados, sin plata en esto. O sea, es titánico, difícil, el poder tener complicado, un equipo de desesperante personas y que se todas las encargue de palabras esa que son. parte es una oportunidad muy más Entonces Mahou infame de Lab ese es mucho tiempo, más siendo el sencillo porque caso claro, de tenéis todo un Cold equipo Natura. detrás. Ahora, porque realmente estos temas para mucha gente incluso hoy en día no están muy claros. ¿Qué es o qué debería, por lo menos, ser una agencia de VTubers? Bajo una definición formal realmente debería ser exactamente lo mismo que cualquier tipo de agencia de talentos, que es alguien que debería poder manejar a un artista o algún performante en cualquier tipo de campos artísticos, dígase Yo actuar, ya lo expliqué porque realmente es lo mismo. O sea, esa parte yo ya la expliqué. El problema es el personaje de aquí. Este güey. Este güey manga y toda la cultura que esto es el trae problema. consigo. Y puede que lo que voy a decir suena que simplemente estoy queriendo hablar mal de alguien de a gratis, pero te aseguro que esto va a ser más importante en el futuro de lo que te imaginas. Y el detalle es que Ditsis es un pervertido. Y coño, tampoco voy a venir Y aquí yo muy a querer pervertido. dármelas de ser un Más abstemio pervertido de lo que puritano. Y realmente si pueden tuviera parecer. video, no Porque tengo weón duda. hablaba obscenamente con sus compañeras de trabajo, cabrón. Se ponía a pedir fotos de pata. O sea, cuando estoy hablando que el weón era un pervertido, te estoy diciendo que era un pervertido de nivel. O sea, pedía fotos de pata a sus fans, pedía muslos. No sé, weón. Llegaba a un punto que ya este weón de verdad llegaba a lo ridículo. Y por eso les digo que si la definición de un pervertido le queda como un guante. Le queda como un Bueno, guante. no me lo regalen, no lo quiero, por favor. Pero bueno, el punto es que mencioné la cultura otaku, a pesar de que en un principio estuvo encantado con las chicas y con la iniciativa. Cada una de estas comenzó a crecer Sí, poco a poco en hizo sus un respectivas equipo con un redes. Se montón de VTubers comenzaron a que integrar conocía. en la en ese entonces Y así creciente formaron la comunidad primera, VTuber que era hispana, y quizás básicamente que incluso de alguna el magnitud núcleo. Maholive también llegó a inspirar a la formación de otros grupos. Sí. Realmente, la comunidad amaba a las chicas y también a Ditsis. Ditsis para ese punto seguía siendo una figura pública, seguía siendo streamer y seguía manteniendo este show en donde todo su humor en algún momento caía en chistes subidos de tono. La única Muy suave. diferencia es que ahora tuvo una exposición a un público mucho más grande que antes, pues como dije, durante esa época Maholive estaba estrictamente relacionada a Ditsis. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, se comenzaron a dar una serie de dinámicas un tanto extrañas de parte de Ditsis, tanto con las chicas de la agencia como con el público de Títulos estas más y el suyo propio. pervertidos, cosas más Y es por pervertidas. esto que quise Él establecer desde el sabe, inicio él sabe perfectamente de que la Rula 34 en internet explota. Porque hay un montón de gente que es pervertida. Y acá decirlo, es como la verdad. Hay un montón de buenas que son pervertidos en internet y que esta mierda se la pone. Entonces, es por eso. importancia de tener en claro que Ditsis, por qué puede tener connotaciones, no le Mira, agradaba a si es, muchas. es literalmente ver los putos títulos. O sea, ve esto. Un gato no está bailando. Salir con ella me cancelará. Memes de suscriptores. Personas, cosa Sigue viendo esta chica. Weón, es como. Estos putos títulos obviamente son ultra virales.
que hacía tanto con las chicas de My Whole Life como en su propio trabajo. De aquí en adelante realmente es casi que necesario contar las historias de My Whole Life y Ditzy en Eh, paralelo. Es casi natural la mente de Ditzy si él no era tal cual parte de los talentos de My Whole Life. sí, ese también Porque es realmente sí. Ditzy hacía cosas muy raras y que en su posición todos las VTubers sexualizan la imagen de sus avatares, lo cual Sí, sí, es verdad, es algo que se hace muchísimo. hace Pero mucho. por raro que suene, no es algo tan automático. Al menos en ese entonces no era algo que legítimamente fuera una tendencia. Sí, pues no era, en esos tiempos no era una tendencia, no era básicamente, el personaje es ultra sexualizado. No, no, en esos tiempos no. En esos tiempos lo que más se hacía era el 2D o el 3D, pero no se hacía tan sexualizado. Pero ahora, ahora es la puta norma, cabrón, y tiene que ser exorbitante y mamado así. No sé. Llegó un punto que, no sé, ser VTuber fue decepcionante y hasta yo mismo me alejé de ello porque primero que todo, no quería que disociaran al personaje de mí, o sea, que dijeran, güey, este güey es un VTuber y no, weón, hay una persona detrás y no quería que me pasara eso. Y segundo, no me gustaba el mundo porque realmente los VTubers era ya sexualizarse, sexualizarse y era como, güey, yo no voy a ocupar la palabra con P, básicamente, en internet. No quería que yo fuera un güey que se vendiera por plata, entonces dije, no me gusta. Entonces por eso es que yo me salí de ello. No considero dejarlo alguna vez. O sea, yo creo que voy a seguir, pero no haciendo contenido, sino haciendo los modelos y poco más. Pero de ahí para adelante con el VTuber no sé realmente qué vaya a pasar. Pero lo he estado pensando, pero En las comunidades no VTubers me de gusta otras ya partes del cómo se mundo y My maneja, Whole Life fue sinceramente. prácticamente quien plantó la semilla Mira, del contenido mira, subido de tono fíjate, en la fíjate en todo comunidad ese puto hispana. contenido. Y Ditsis aplicó esta estrategia con literalmente todas las chicas con las que trabaja. Brave Blossom, Astro aquí, Fueron con todos. iban y venían. La agencia terminó Ojito que mucha gente se fue porque obviamente era incómodo y es como, güey, este weón está acosándome literalmente. Y piensa que más encima lo forzaba a comprar su personaje, porque, porque son una agencia, ellos tienen los derechos del personaje, no las que hacen la voz o la personalidad. comparando los derechos de uso de sus personajes. Brave Blossom, Emi Cookies o Astro Tipo, Akira son ejemplos de estos casos. Luego están otros que es prácticamente el caso opuesto, como por ejemplo el de Nori, quien tuvo que abandonar su tuvo personaje que y ser utilizar el reemplazado. nombre de Shira después de que tanto ella como Ditsis perdieran los derechos de uso. El caso de Aiko, la loli dinosaurio que debutó con el equipo original de My Whole Life, fue de los pocos que al abandonar la agencia no adquirió los derechos de su personaje. Aiko y Roar Rina no son la misma persona. Sí. Aiko, quien interpretaba el personaje de manera original, fue sacada de la La agencia verdad tras una serie significa de desacuerdos y básicamente peleas larga. internas y fue reemplazada por Rina antes de realizar este cambio en el contenido de la agencia. Y para este punto, Rina era el único personaje que quedaba en la agencia con apariencia de Loli. El problema es que eso no detuvo a la agencia de comenzar a crear este contenido provocativo usando el personaje de Rina, con títulos en algunos videos como Mucho ASMR, tu contenido. hermanita quiere dormir contigo, o miniaturas como esta, lo cual casi que inmediatamente comenzó a levantar alarmas tanto en la propia comunidad como en los tantos medios que reportaban las polémicas y noticias de la comunidad VTuber en ese entonces. Rina, Y se tomó muy My Whole mal por Life, eso. especialmente Ditsis, fueron acusados de estar apelando a un público atraído hacia personajes o personas menores. A la hora de la hora, realmente la mayoría, ojo, la mayoría de estos videos no eran tan subidos de tono como el título o la miniatura sugería, pero habían otros que sí. Pero algo que sí quiero dejar muy en claro es que Rina no tuvo ningún tipo de iniciativa en toda esta movida. Y pues no, Ella sí. tuvo nulo Ella siguió control sobre órdenes la porque creación y finalmente aspecto la de agencia su tenía poder. personaje y como les dije antes, este tipo de contenido de esperarse indignó a literalmente todo el mundo, lo cual no solo dañó de manera irremediable la imagen que la comunidad que Básicamente mucha Ditsis, gente que ya no le gustaba recordemos, más Whole era Life. para muchos la cara del proyecto, tenía un problema muy grave a la hora de interactuar con mujeres, personas menores de edad y si eran mujeres menores Te de lo edad, dije, pues todo. es un pervertido, sí. Ditsis ser de los pocos hombres relevantes en una comunidad que era una demografía sociales fotos de sus muslos, ya sea con Te lo dije, te lo hashtag dije. Ditzy Senpai o hashtag Rey de los Muslos escrito o sin nada, simplemente el peor de los casos haría que en ese entonces, en 2020, tuviera 19, lo cual es el tema un Sí, él era una persona mayor, o sea, se denotó que por alguna razón salió con un menor, entonces... tanto más problemático. Pero es ese historial el que hizo que a pesar Porque esta chica básicamente era una VTuber también.
Entonces él había salido con una VTuber que en ese tiempo era una menor. Entonces, y me encima la metió en la agencia. Entonces, A pesar de las muchas irregularidades que Maholive llegó a vivir en sus años de actividad, cuando se comenzaron a dar temas así de cuestionables, incluyendo menores de edad, es cuando la gente se lo tomó mucha gente se mal lo de tomó verdad. personal. Y literalmente, a partir de aquí, todo comenzó a volverse en una serie de eventos que, sin exagerar, fue lo que llevó al descenso en espiral de lo que quedaba de Maholive. No estaría exagerando decir que la agencia nunca recuperó su buena imagen Y después de nunca este repuntó suceso, después y de ya eso. para ese punto había algo que era innegable. Tener a Ditsis a la cabeza del Era el proyecto problema. daba una imagen pésima, pues este ya tenía demasiada cola que le pisen. Literalmente la comunidad ya lo tenía tan funado que prácticamente terminaba contaminando todo lo que tocaba. Y literalmente el día siguiente, después de pedir perdón por la situación sobre Rina, el 21 de febrero de 2022, Él dijo que se fue. Pero ¿qué es lo que pasa? Básicamente, él nunca se fue. O sea, él dijo que básicamente se iría del equipo y que otra persona iba a estar asignada, pero oh, sorpresa, esa persona que estaba asignada era él mismo de nuevo. Básicamente hizo una jugada de anunciaron 360. O sea, el güey de no, ese año, no hizo cuando a nada. través de su página de Twitter, Maholive anunció que Akira había sido removida del puesto de CEO y que su canal de YouTube ya no formaba parte de la empresa, lo cual parecía indicar que no solo Akira ya no. Cuando Akira publicó un tweet longer titulado Mi situación actual como creador de contenido y los tratos con mi. Junto con todo esto relata las innumerables trabas que el dueño de la agencia le puso a la hora de permitirle adquirir sus cuentas, incluida Twitch, el cómo este nunca le pudo mostrar que su modelo, nombre o personaje estuviera legalmente registrado ante el gobierno de ningún país y a cómo a último momento le cancelaron el acuerdo al que habían llegado dejándola sin acceso a sus cuentas. ¿Qué es lo que iba a pasar más adelante? El 2 de julio, menos de 10 días después, Maholive anunció que varios de sus talentos principales se desvincularían de la agencia, sus modelos fueron vendidos a los usuarios que les daban voz y que cesarían actividades de manera indefinida. No tiempo, esto era el mismo. Originalmente sí que pretendía que este video tratara única y exclusivamente de la historia de Sí, pero es Maholive, que la desde historia el se día torna. 1, lección de proyectos fracasados que hemos visto en este canal. Pero eso no fue lo que pasó realmente, ¿verdad? La corta pero ajetreada se volvieron aliados y aliados que se volvieron enemigos. Y todo esto realmente no fue el resultado de cuestiones del destino, la mala suerte o una decisión mal tomada, sino que realmente todo esto converge en un solo punto, en una sola. A pesar de que nunca dejó de ofrecer estos servicios, porque él estaba convencido de que eso era lo que mejor sabía hacer. Pero hay una trampa en este asunto. El tema es que Ditsis utilizaba como su portafolio una serie de canales que en algún momento administró, tanto suyos propios como de miembros de Maholive y otras personas que Que contrataban este sus era curioso, servicios que no ¿viste? formaban parte de la agencia. El detalle es que al tiempo se llegó a saber que muchos de estos canales en realidad eran canales reciclados. Cada vez que uno de los tantos talentos de Maholive dejaba la agencia, muchas de estas Reciclado. perdían el acceso a sus canales de YouTube, el cual en vez de ser eliminado recibía un cambio de imagen y era utilizado con alguno de los próximos talentos que llegarían. Esto se hacía con la intención de dar la imagen de que bajo la administración de Ditsis cualquier canal de YouTube podía obtener decenas, si no es que cientos de miles de suscriptores en cuestión de unos meses, Esto se y llama así reemplazo de respaldar canales, de de hecho. aprovechar Para los que no saben lo que es un reemplazo de canal, es básicamente como un cambio que se hace de un canal a otro. de su alcance el mayor tiempo que pudiera, cuando él en realidad nunca había terminado con su pareja Shira. En algún punto, de hecho, Ditsis intentó iniciar otro proyecto, esta vez una agencia dedicada al management para VTubers, sin ser No, una agencia de talentos tampoco. como tal, pero el proyecto se cayó antes de incluso haber empezado, porque la gente lo descubrió rápidamente al estar siendo apoyado por varios de los talentos tardíos de Maholive, quienes en ese punto todavía se sospechaba que en alguna u otra magnitud seguían trabajando con Ditsis. Y luego de esto, nada. A muchas de las personas involucradas en la rocambolesca historia de Maholive se les ha perdido la pista para este punto. Muchos de los talentos siguieron sus carreras con nuevos de la historia de la comunidad VTuber. Pues te digo, esta es una historia que es curiosa, rara y muy extraña. Pero es interesante ver estas cosas. Al final, este güey abusó de muchas cosas. Ese fue su problema. O sea, la agencia funcionaba, repuntó, hizo buenos números. Pero el problema es que él se pasó de lanza, güey. Ese es el problema. Este proyecto
de verdad, yo no dudo que le hubiera ido muy, pero muy bien, pero se pasó de lanza. Se pasó de básicamente de pervertido y de hacer mierdas. Y creo que eso pasa, suele pasar muchísimo, que mucha gente logra buenos proyectos, pero cuando se pasan de lanza haciendo porquerías, pues esos proyectos se caen como hojas de papel. Y yo lo he visto. Entonces, de verdad, por favor, no sea pervertido. Siempre sale mal.